se encuentra por dentro de lo que es en el interior, en la parte profunda de la circunvolución de para y hipocampo. Aquí se encuentra el denominado hipocampo, y haciendo un corte vamos a ver que existe una corteza de 3 capas. Una arquicorteza, es una corteza primitiva. Tenemos una primera capa de células poliédricas, una segunda capa de células piramidales y una tercera capa de células moleculares. De manera que es una corteza arquicorteza. Esta apenas representa el 10%, junto con otras zonas más, el 10% de toda la corteza digamos, de los hemisferios cerebrales. El 90% de la corteza cerebral del ser humano es neocorteza, constituida no por 3 capas, sino por 6 capas. Y aquí vemos la formación del hipocampo, formación hipocampal o complejo hipocampal. Está formado por el subiculum, el hipocampo propiamente dicho, y el giro dentado. Entonces el hipocampo está formado por 3 partes: subiculum, hipocampo y giro dentado. Esto está por dentro, esta formación hipocampal está por dentro del giro para hipocampal, en la profundidad, como lo estamos viendo. El hipocampo se divide en 3 partes: el CA1, CA2 y el CA3. ¿Por qué se llama CA? CA viene del cuerno de Amón, y que representa, Amón fue una deidad egipcia con cabeza de carnero, y los antiguos anatomistas, cuando hacían los cortes, veían que parecía como el asta de Amón. Por eso le pusieron el nombre en esa forma: CA1, CA2 y CA3. Bien, aquí estamos viendo lo mismo, solamente con algunos circuitos. Acá vemos la parte de la región entorrinal, que es clave, en la cual van a ingresar las fibras perforantes. Aquí se encuentra. Toda la información que viene de toda la corteza cerebral ingresa por la vía región entorrinal, por las vías perforantes hacia el hipocampo. Esta región entorrinal es una región clave, fundamental, porque es la región donde empieza la enfermedad de Alzheimer. Ahí empieza la degeneración. Y si se degenera esta parte, las neuronas que formaban las fibras perforantes mueren. Entonces toda la información que vivimos el día a día ya no ingresa, por lo que el Alzheimer siempre empieza con la falla de la memoria a corto plazo. Se olvidan las llaves, el abuelito se olvida las llaves aquí, la cartera allá, dice que la han robado, después lo encuentran, y ya puede pasar a cosas más graves, como por ejemplo van al supermercado a comprar cosas, regresa al supermercado a casa y le pregunta, ¿y el nieto? Se olvidó el nieto en el supermercado. Esos son olvidos graves, ¿no? Pero son olvidos porque no ingresan la información reciente, no almacenan nueva información. Entonces la región entorrinal es clave aquí. Ahora bien, una vez que la enfermedad de Alzheimer ya sigue degenerándose otras áreas, ¿no? Bien, toda la información entonces ingresa al hipocampo a través de las fibras perforantes, y todas salen a través del fornix, después del procesamiento. Acá tenemos algunos términos, como el hipocampo. ¿Qué es el hipocampo? El hipocampo se llama al relieve que hace la formación hipocampal en el piso del cuerno esfenoidal del ventrículo lateral, y tiene forma de un caballito de mar, por eso le llamaron el hipocampo. Hipo viene de caballo, hipocampo, y tiene la forma así. Otra cuestión que debemos saber es el denominado alveus. ¿Qué es el alveus? El alveus no vienen a ser sino la fibra, después del procesamiento de la información, la fibra de las células piramidales va a formar un tapiz de fibras mielinizadas en toda la superficie del hipocampo, y se va a ver como una parte blanquecina, por eso le llamaron alveus. Alveus viene de blanco. Niña, ¿vas a hacerme caso?
deja eso. Ya, entonces el alveus, toda esta fibra que forman esta parte blanquecina se va a concentrar en lo que se denomina la fimbria. Y la fimbria finalmente forma el fornix. ¿Ok, jóvenes? La secuencia es esa. No caigan en preguntas fáciles. Ok. Y aquí tenemos una representación más o menos de un tipo de esquema relativamente simple. Cómo ingresa la información, por ejemplo acá, el fascículo del cíngulo, la fibra del cíngulo ingresa por la región torrinal, fibra perforante, va a lo que es el giro dentado y empieza a reaccionar todas las demás partes, ¿no? Con todo este procesamiento de la información, si no ha acabado de consolidarse, puede irse hacia el subículo y ingresar nuevamente la información para el procesamiento definitivo. Una vez que ya está procesada la información, ya sale del fornix, ya sale del hipocampo a través del fornix, ¿ok? Porque la memoria se forma en el hipocampo, pero la memoria a largo plazo se almacena ya en las áreas de asociación secundarias respectivas, visual, auditiva, etcétera, etcétera. La memoria a largo plazo se almacena en toda la corteza cerebral, pero la memoria que se está formando es acá. Por eso que tiene que salir la información después. Aquí estamos viendo la función del hipocampo, que es la memoria explícita o declarativa, memoria de orientación espacial y atención y alerta ante estímulos nuevos. La amígdala, que se encuentra en la parte a nivel del uncus de la circunvolución del para-hipocampo. Cuando hacemos un corte podemos ver que está constituido por múltiples núcleos, pero que pueden agruparse hasta en 3 grupos de núcleos. Por ejemplo, acá vamos a ver el grupo nuclear centromediano, que tiene que ver con la olfacción. Tenemos el grupo nuclear vasolateral, que tiene que ver con las emociones, que es el más grande, y tenemos el grupo nuclear central, que tiene que ver con la parte autonómica. Para que se acuerden, he puesto esto acá que se llama COVECA, amarillo, rojo y azul. COVECA, la región córtico-medial con olfacción, la vasolateral con las emociones y la central con la parte autonómica. La función la tienen acá, la van a estudiar en casa una a una. El prosencéfalo basal está relacionado con la comisura blanca anterior, acá lo estamos viendo en un corte coronal. Y aquí vamos a ver que existe una serie de núcleos, por ejemplo el núcleo accumbens, que se encuentra acá. El otro es el núcleo basal de Meiner, que se encuentra en esta parte. Y tenemos los núcleos septales, como habíamos mencionado, está relacionado en la parte interna profunda del giro paraterminal, ¿ok? Ahí se encuentran los núcleos septales. El núcleo accumbens tiene que ver, ¿qué función? Tiene que ver con el sistema de recompensa. El núcleo basal de Meiner con el sistema colinérgico y el núcleo septal con el sistema del placer. Área límbica mesencefálica son 4. La sustancia gris periacueductal, núcleo dorsal del tegmento mesencefálico, núcleo ventral del tegmento mesencefálico y el núcleo interpeduncular. Las funciones son estas que están acá, para que lo puedan revisar. Conexiones intralímbicas son estas cositas tan lindas que están acá. Pueden ver las conexiones como van de un sitio a otro. Después, y las funciones de estas conexiones intralímbicas, para que las revisen en casa. Las conexiones intralímbicas también, cuestión de que la vean con mucho detenimiento, ustedes que tienen ojos jóvenes. Y las aferencias o entradas de la neocorteza, tálamo, formación reticular, vía olfatoria. Y las eferencias o salidas de la neocorteza, hipófisis, núcleo vegetativo del tronco cerebral y la médula espinal.
El circuito de Papez es una parte importante del sistema límbico y fue descubierta por Jean Papez en 1937. ¿Okay? En estas estructuras está formado por estructuras y está formado por fibras en sí. Podemos empezar en cualquiera. Vamos a empezar arbitrariamente en esta región estructural que se llama el hipocampo. El hipocampo procesa la información y esto va a salir por esta vía que se llama el fornix, trígono o fornix, que va a llegar a dos partes. La primera parte a la que llega, por ejemplo, es acá, el núcleo mamilar del hipotálamo, pero también va a llegar acá al área septal. Una vez que se procesa la información del hipotálamo, cuerpo mamilar, van a ir fibras hacia el tálamo por la denominada fibra, el fascículo mamilotalámico, hacia lo que es la parte del núcleo anterior del tálamo. Se procesa la información y de ahí va hacia el cíngulo, que es corteza cerebral, a través de las radiaciones tálamo-corticales hacia lo que es el cíngulo, ¿ok? Circunvolución del cíngulo. En la circunvolución del cíngulo, de aquí se va a conectar con el resto de la corteza y va a recibir también información del resto de la corteza a través de lo que es el fascículo del cíngulo, que ya lo habíamos explicado. Por el fascículo del cíngulo, va a llegar hacia lo que es esta región, también mencionada, región entorrinal, y desde aquí va a ingresar la información hacia el hipocampo por las fibras perforantes, cerrando el circuito. Este es un circuito reverberante que puede hacer que emociones y pensamientos sean reiterativos y se vayan potenciando. Por ejemplo, esta niña bonita que está acá ve que el janclón de su enamorado lo ve coqueteando en la esquina con otra chica. Y en ese momento empieza a actuar el sistema de circuito de Papez y saca de la memoria que lo vio 2 meses antes coqueteando con otra y hace 1 año con otra. Entonces da vueltas y vueltas y vueltas y vuelve a recordar y se molesta cada vez más hasta que no se agarra sus zapatillas y le manda encima. ¿Okay? Entonces puede funcionar así, pero puede funcionar en una emoción positiva. Una persona está con su hijito y en eso lo mira y empieza las emociones, la parte septal del placer, empieza a sentir una sensación de agrado, de bienestar y lo acurruca y lo acaricia y le habla cosas bonitas y su voz sale tan dulce. El circuito que está acá. Y hasta los mismos pensamientos reiterativos, ¿okay? Entonces el circuito de Papez es muy útil para la supervivencia. La tercera parte que vamos a mencionar es la formación reticular. La formación reticular es una red polisináptica de neuronas y fibras que se extiende desde la médula espinal hasta el diencéfalo, atravesando todo el tronco cerebral, y se distribuye en el tronco cerebral entre los diferentes tractos y núcleos que se encuentran ahí. La organización general de la formación reticular es una columna mediana denominada núcleos del RAFE, una columna paramediana o en el centro que son neuronas magnocelulares con función eferente, y una columna lateral, neuronas parvocelulares con función aferente. Entonces acá, igual que pasa en el estriado, igual que pasa en la médula espinal, esta parte, la parte eferente sería como las astas anteriores de la médula espinal, y la parte de la columna lateral sería como las astas posteriores de la médula espinal. Más o menos todas se distribuyen más o menos así. ¿Okay? Histológicamente no hay forma bien de diferenciarlos por diferentes técnicas. Sin embargo, desde el punto de vista neuroquímico sí se ha podido encontrar algún significado funcional. Por ejemplo, acá podemos ver cómo la sustancia negra tiene neuronas dopaminérgicas
al igual que el núcleo tegmental anterior. Los núcleos RAFE es serotoninérgica, el locus cerúleo noradrenérgico, y las otras células, el núcleo magno RAFE también es serotoninérgico. Funciones de la formación reticular lo tenemos acá, hay muchísimas funciones. Puede hacerse una clase completa de un par de horas de la formación reticular, funciones muy complejas e interesantes como control del músculo esquelético, sensaciones somáticas y viscerales, el sistema vegetativo, endocrino, reloj biológico y el SARA, ¿no? SARA no es una niña, es el sistema activador reticular ascendente, ¿okay? Que tiene funciones globales y regionales. Para terminar, terminaremos con los denominados neurotransmisores. Bien, acá tenemos la acetilcolina con el sistema colinérgico que se origina en el núcleo basal de Meissner, núcleo de la banda diagonal de Broca, núcleo del tracto del septo, principalmente del núcleo basal de Meissner, de donde van las fibras a distribuirse a toda la corteza cerebral. Entonces intervienen en la atención a nivel central, la atención y la memoria. La falta de acetilcolina puede dar falta de atención y olvidos. A nivel del sistema nervioso periférico, por ejemplo, vamos a tener en las fibras preganglionares el sistema simpático y parasimpático, y en las neuronas postganglionales del sistema parasimpático. ¿Okay? Además, vamos a verlo también en la unión neuromuscular. Es importante en este nivel porque una alteración en esta parte puede dar enfermedades como la miastenia gravis, entre otras más. La noradrenalina, sistema noradrenérgico, tiene que ver con una serie de núcleos, principalmente el locus cerúleo. A nivel central, influye en el sueño, la vigilia, la atención y la conducta alimenticia. La disminución del mismo puede causar depresión. A nivel periférico, el sistema nervioso periférico, por ejemplo, tiene que ver con las neuronas postganglionares del sistema simpático. ¿Ok? Bien. Y estimula la liberación de grasa, metabolismo corporal y el sistema inmune. La adrenalina o epinefrina está relacionado con las neuronas adrenérgicas del bulbo a nivel central, igual que el anterior, influye en el sueño, vigilia, ¿no? A nivel periférico, haciendo una comparación con el sistema simpático, acá también interviene esto. Simulando las veces de una neurona postganglionar, las neuronas que se encuentran en la médula de la glándula suprarrenal, ante el estímulo de la neurona preganglionar simpática, va a liberar la adrenalina al torrente circulatorio y va a actuar en todo el cuerpo. ¿Okay? Entonces la adrenalina a nivel periférico es a nivel sistémico por intermedio de la médula de la glándula suprarrenal. La histamina, el sistema histaminérgico a nivel central, tiene que ver con el núcleo tuberomamilar del hipotálamo. El sistema nervioso central media el despertar y la atención, la reactividad del sistema vestibular, entre otras cosas. Parece estar relacionado con el flujo cerebral y por un mecanismo de vasodilatación. En realidad, cuando nosotros realizamos actividades corticales como la visualización de algo, escuchar algo con los ojos cerrados, el tratar de palpar algo y nos concentramos, aquí existe un flujo sanguíneo regional diferenciado. Las áreas con mayor actividad tienen una vasodilatación y las otras áreas dejan
de vasodilatarse, de tal manera que todo este sistema parecería que está controlado por el sistema histaminérgico a nivel central. A nivel periférico tiene que ver con las células cebadas y los mastocitos y las células enterocromafines. ¿Cómo se explica esto? Lo que pasa es que filogenéticamente parecería ser de que primero todo empezó con el sistema inmune. El sistema inmune empezó con sus neuroquinas. Empezó con una serie de sustancias, leucoquinas, entre otras, y la comunicación entre ellas. Después estas se diferenciaron en neuronas, y estas neuroquinas y las sustancias se cambiaron el nombre a neurotransmisores, pero la base queda. O sea, filogenéticamente son las mismas sustancias que actúan en el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central, finalmente. La serotonina, sistema serotoninérgico, ya hemos visto el núcleo del RAFE. A nivel central, el ánimo, la percepción, recompensa, la ira, la agresión, una serie de eventos cuya ausencia de serotonina puede dar la depresión. A nivel periférico tiene que ver con el tracto gastrointestinal y las plaquetas. El sistema dopaminérgico probablemente sea uno de los que se ha estudiado más, y no hay una sola vía, hay varias vías en las cuales las funciones son totalmente diferentes. Por ejemplo, acá tenemos una vía en color negro, vía dopaminérgico negro estriatal. Va de la sustancia negra hacia el estriado. Su alteración puede dar enfermedad de Parkinson, degeneración de sustancia negra, disminución de la dopamina en el estriado. La vía dopaminérgica tubero-infundibular de la región tuberal hacia el infundíbulo de la hipófisis. Tenemos la vía dopaminérgica mesocortical del área tegmental ventral hacia el córtex frontal. Su alteración tiene que ver con la psicosis y la esquizofrenia. La vía dopaminérgica mesolímbica, que estamos viendo acá en verde, tiene también desde el área tegmental ventral, pero es a la amígdala y el núcleo accumbens. Tiene que ver con el sistema de recompensa. Por esa razón, las drogas alteran esta vía y puede provocar la drogadicción en sí. Entonces, la dopamina tiene múltiples acciones, no solamente en el sistema nervioso central, sino también en el sistema nervioso periférico. El sistema glutamatérgico. El glutamato, como hemos mencionado, es el principal neurotransmisor. A nivel cortical, por ejemplo, existe en todo el sistema nervioso central y las 2/3 partes de las neuronas corticales y prácticamente un buen número de neuronas encefálicas lo tiene. A nivel de la corteza cerebral es la manera como funcionan las vías piramidales. Por ejemplo, acá en la lámina 4 llega la información, procesa la información y es transmitido inmediatamente a todas las células de esta parte. Y se procesa la información por las células piramidales de la lámina 5 y responde. Pero puede excitar otras neuronas piramidales para ampliar lo que es la parte de la columna celular. La disminución del glutamato a nivel central puede dar disminución de rendimiento físico y mental. El sistema GABAérgico es el principal neurotransmisor inhibidor. A nivel de la corteza cerebral puede actuar predominantemente en forma inhibidora, procesa relajación, sedación y sueño. Es el principal neurotransmisor inhibidor, presente en el 25% de las células corticales. Su función es fundamental. A diferencia de los otros animales, la corteza cerebral del humano funciona columnarmente.
Los primates también lo tienen, pero esto alcanza una exquisitez bastante grande en el humano. De tal manera que por más que haya capas, la función de la corteza es columnar. ¿Por qué razón? Llega la información, capa 4 se procesa, van a la capa 5, se genera, hay una serie de contactos en toda la célula y se contesta de la columna que está acá. Pero, ¿quién organiza esto? Si es una actividad pues, relativamente que requiere poca demanda neuronal, serán unas pocas células las que están ahí. Y esto se consigue porque el GABA, por intermedio de las células estereales lisas, inhibe a las neuronas que están alrededor, concentrando el foco de actividad en una sola columna. Si, por ejemplo, en mi caso, yo nunca toco piano, pero se me da en mi jubilación por hacer esto, empiezo a tener una serie de habilidades con los 10 dedos de las dos manos. Entonces eso implica que las áreas corticales para el movimiento de mis dedos, que anteriormente tenía un volumen como esto, requiere reclutar más células para tener mayor función con más circuitos. Entonces el sistema GABAérgico funciona, deja de inhibir y estas neuronas pueden excitar a otras al costado y ampliarse la columna en sí. Es decir, esta es una de las explicaciones de lo que es la plasticidad neuronal y el sistema GABAérgico interviene ahí. Otros neurotransmisores están acá y acá también, y también son descritos circuitos y todo, pero creo que para tortura, para el día de hoy, basta y sobra. Muy bien, jóvenes, gracias.